Salario real, 22 puntos se cayó con ustedes, Abeluto. Entonces, la verdad, 50% estamos, de inflación, reconociendo Victoria. dos cuestiones. Vayan a hacer las compras. Vamos a reconocer dos cuestiones centrales. Recomponer. ¿Cómo que dijo? Te mandó a hacer las compras. Ah, bueno, vayan a hacer las ya es el colmo. Ya es el colmo. Ya tenés directamente todos los No es un mensaje misógino. Los hombres y las mujeres vamos a hacer las compras. Claro, no, pero vos no lo mandaste. ¿Sabés cuál es lo gracioso? Pero justo a la mujer la mandaste a hacer las compras. Es que vos, evidentemente, primero... la verdad que no entiendo ni siquiera que pidas disculpas por eso, porque realmente a esta altura del partido no poder sostener un debate con una mujer y mandarme a hacer los mandados... No te estoy mandando a hacer las compras. Sí. Te estoy diciendo, vayan a hacer las compras. No. Los hombres y las mujeres del decís a una mujer, ¿sabes por qué? Y vean cuál es la porque inflación el enojo que te produce, real de los alimentos el enojo que te produce, yo voy a hacer las el compras enojo que te produce, ¿sabes cuál es el enojo que te produce? Darte cuenta que fuiste parte de un gobierno que se fue en 4 años, por el cual destruyeron la economía. Y nosotros somos conscientes, mira lo que te voy a decir, de que recomponer el salario después de 22 puntos de destrucción, de que recomponer las jubilaciones, que recomponer las pensiones y que recomponer la vida de los 45 millones de argentinos nos va a costar mucho más tiempo, de lo que ustedes tardaron en destruir todo. Están con nosotros Hernán Reyes, legislador porteño de Coalición Cívica, Pablo Abeluto, exministro de Cultura de la Nación, Matías Tombolini, vicepresidente del Banco de la Nación, Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y Juan Manuel Valdés, legislador porteño del Frente de Todos. Gracias por estar con nosotros, gracias por habernos bancado todo este tiempo. Reyes, ¿cómo está viendo esta gira del presidente? Me parece una gira que intenta fortalecerlo en el extranjero en función de la necesidad que era Argentina y la debilidad que marca acá adentro. Uno aspira a que le vaya bien, que pueda recomponer su autoridad y que rápido vuelva y revise muchas de las decisiones que está tomando. Yo te escuchaba recién con Bisotti y lo interesante que es la disociación que hay de la realidad de los problemas de los argentinos. Vos fíjate la ley que envía el Congreso, el presidente de la Nación, donde de por sí es inconstitucional porque viola la división de poderes horizontal en términos de atribuciones del Congreso que son delegadas de manera incorrecta, se entromete sobre competencias de las autonomías provinciales, con lo cual la ley no tiene mayor sentido. Y vos fíjate lo que no toca la ley. Y la ley no toca esto. No hay un artículo de la ley que envía Alberto Fernández al Congreso que hable sobre las vacunas, sobre cómo va a ser el criterio de distribución entre las provincias, sobre el acuerdo que tiene que haber en la sociedad argentina respecto a la distribución dentro de los grupos de riesgo, dentro de los grupos estratégicos. Entonces yo lo que creo es que si algo tiene que hacer Alberto Fernández después de volver de esta gira y de recuperar algún tipo de energía es recalcular el modo en que se relaciona con la sociedad y con la política para encauzar el debate nacional en el marco de la ley y la constitucionalidad y no en el marco de la concentración de poder sobre temas que no tienen ningún sentido. Victoria, no va a ser fácil el debate en el Congreso, ¿no? Para el oficialismo, bueno, por lo que plantea Reyes. Bueno, en principio no comparto la mirada de Reyes, creo que el debate en la Cámara de Diputados va a ser un debate que nos va a tener acostumbrados a todo lo que viene pasando en la Argentina, que son posiciones políticas en tiempos de pandemia donde necesitamos discutir algunas cuestiones centrales. El oficialismo y la oposición se pusieron de acuerdo, muchos miembros han votado la ley de vacunas que permitió a la Argentina comprar y hacerse de vacunas. En esa misma ley se habilitó a las provincias y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a también hacerlo. El plan de vacunación viene dando cuentas de que a la Argentina entran e ingresan permanentemente millones de vacunas. La oposición política permanentemente va cambiando el arco de discusión. Ahora la discusión es que el presidente eleve una ley justamente para enriquecer el debate, para que haya tranquilidad sobre las decisiones que va tomando, y tampoco quieren eso. Entonces, permanentemente estamos ante una oposición que en tiempos de pandemia no puede sentarse de verdad a dialogar con el oficialismo y consensuar, que es lo que han gritado durante más de un año, y la verdad que lo que vemos es la cero voluntad de la oposición política de ponerse a trabajar en función de salvar vidas, en función de acompañar el proceso de vacunación y en función de seguir acompañando a aquellos que están sufriendo, porque la pandemia no distingue ni partidos políticos ni posiciones ideológicas, nos pega igual a argentinos y argentinas, y creo que sería un buen mensaje humanitario en una crisis inédita como la que vivimos, una oposición más responsable. Abeluto, ¿por qué le van corriendo el arco? No estamos corriendo el arco, seguimos defendiendo las mismas cosas que defendimos desde siempre. La primera de ellas es la vigencia de la Constitución Nacional. El presidente ya le enseñó a la Corte Suprema hace 2 semanas que había cosas que no se podían hacer. Y en lugar de hacerle caso a la Corte Suprema,
el presidente la decisión que tomó fue seguir profundizando la grieta, no con la oposición política, como escuché recién, sino con una parte importante de la sociedad, con una parte importantísima de la sociedad. Esa es la grieta hoy, entre un poder completamente aislado, incluso dentro del propio Frente de Todos, con una parte muy importante de la sociedad que lo que exige es respeto por las instituciones, respeto por la Constitución, respeto por la división de poderes, como decía Hernán, y que lamentablemente el presidente, en lugar él de buscar los consensos, en lugar de buscar él los acuerdos que tiene que lograr para que los chicos de la provincia de Buenos Aires tengan los mismos derechos que los chicos de la ciudad de Buenos Aires, en lugar de eso se encierra sobre sí mismo, envía un proyecto al Congreso que de ser aprobado va a terminar otra vez judicializándose, otra vez vamos a estar esperando como si fuera el resultado de un partido de fútbol lo que dictamine la Corte Suprema y que va a dictaminar la Corte Suprema lo mismo que ya dictaminó. Entonces, en lugar de buscar consenso, en lugar de buscar acuerdos, en lugar de sentarse a una mesa, lo que hace es profundizar la confrontación. Y de vuelta, no la confrontación con la oposición, la confrontación con la sociedad. ¿Valdés? Bueno, creo que la realidad dista muchísimo del panorama que acabamos de escuchar, porque si hay un lugar del diálogo y de los acuerdos es el Congreso de la Nación. Con lo cual, si hubiera algún tipo de discrecionalidad, de unilateralismo que se está acusando por la decisión de tomar un decreto, que se ha dicho que desde marzo del año pasado todas las prórrogas de las distintas etapas del DISPO y del ASPO fueron por decreto. Ahora, bueno, descubrimos que los decretos estaban mal. Ahora se envía al Congreso para que esto sea parte del fruto del debate de todas las provincias y de todos los representantes del pueblo de Argentina. Con lo cual, si hubiera algún saldo de discusión, está completamente agotado en la instancia que eligió el presidente para esto. Porque veo que Reyes estamos dijo planteando... todo el tema que charlamos con la ministra no está incluido algo así. Edgardo, quiero decir Pero es algo que porque... estamos hablando de cosas Perdón. distintas. A ver, el plan de vacunación es un plan que está absorbiendo el gobierno nacional, pero que también, yo recuerdo que hace un mes y medio, el gobierno nacional, el jefe de gabinete, comunicó que cualquier distrito podía contratar vacunas. ¿Alguien sabe algo de las vacunas que la ciudad iba a contratar? No han llegado esas vacunas. Las vacunas que está entregando la ciudad son parte del programa nacional de vacunación. Y me parece que lo están haciendo cada vez mejor. Yo no vengo acá a buscar generar roña ni nada, porque la verdad es que la gente la está pasando muy mal, Edgardo. Y me parece que nuestra función como representante del pueblo es traerle soluciones a la gente, no pelearnos entre nosotros para buscar una diferencia miserable. Edgardo, me gustaría tomarme un minuto más para explicar qué dice la ley, porque si no hablamos como de que está todo bien, que vamos a llevar al Congreso. La ley dice lo siguiente: establece algunos criterios epidemiológicos para tomar medidas. Y el último párrafo de ese artículo dice que Alberto Fernández podrá cambiar los criterios epidemiológicos para tomar las medidas. ¿Medidas sobre dónde? Sobre las diferentes jurisdicciones, incluidas ¿qué? Las provincias. ¿Bajo qué criterio? Bajo un criterio de delegación de facultades que no corresponde por la Constitución. En criollo, lo que decía Pablo, ¿qué fue a buscar? Legalizar de manera ilegal la concentración de autoridad que la Corte le dijo que no puede tomar. ¿Y qué dice la ley? Por ejemplo, que en la Ciudad de Buenos Aires Alberto va a poder cerrar las escuelas ahora porque lo dice el Congreso. Abeluto es Aunque lo diga el Congreso, aunque lo diga el Congreso, es ilegal, es inconstitucional, con lo cual la vocación de diálogo no es tal. Y esta ley, perdóname Pablo, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de oportunidad, no sirve para nada porque no resuelve ni lo jurídico, ni lo político y mucho menos lo epidemiológico y lo sanitario. Escuchamos a Abeluto y después a ustedes dos. Sí. Bueno, yo creo que si el propósito, como decían recién, es llevar tranquilidad, tanto el de la ministra Bisotti como el de los miembros del Frente de Todos que hablaron, yo me voy más intranquilo. Y creo que mucha de la gente que nos está viendo está muy intranquila. La gestión de las vacunas no fue como la ministra Bisotti dijo. Digo, hemos perdido un año. Hay vacunas que, como vos bien le preguntaste, no sabemos por qué no las tenemos. Y no hay nadie que esté dando esas explicaciones. Hay vacunas por las que se ha pagado y no han llegado. La situación es muy grave lo que han hecho. Y en lugar de bajar el dedo, en lugar de bajar a tener una actitud más humilde, más de diálogo y más de consenso, quiero retruco, quiero vale 4, decreto de necesidad de urgencia, después el decreto de necesidad de urgencia, una ley que me dé superpoderes. Así no funciona la democracia. Perdóname, Edgardo. Así se pone en peligro la democracia. Somos el gobierno que más ha convocado a la oposición en la historia reciente de la Argentina.
Yo no recuerdo durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri que se convoque a toda la oposición con representación parlamentaria a dialogar con el presidente en forma directa. Ni a Héctor Recalde ni a Agustín Rossi Mauricio Macri lo llamaba para dialogar. Y sin embargo nosotros lo hacemos con convicción. Casi todos los anuncios que ha habido en materia de pandemia se acordaron con las autoridades jurisdiccionales. Hubo alguna diferencia en el último tiempo, la vamos a subsanar en el Congreso y esperamos también que poder resolverla por la vía del diálogo. Porque la verdad que no hace falta solamente decir que empatizamos con la sociedad y tratar de decirle a la gente lo que quiere escuchar, sino tomar medidas concretas. Nosotros inyectamos 7 puntos del Producto Bruto entre tarjeta alimentar, ATP, IFE, porque si no es diálogo entre 4 paredes de dirigentes, hablamos de cosas de la política, hablemos de puestos de trabajo que tratemos de rescatar, hablemos de tecnología en las escuelas. La verdad es que es muy injusto que se diga esto respecto a la discrecionalidad de la política, porque nosotros, por ejemplo, como oposición en la Ciudad de Buenos Aires, hemos acompañado una ley de emergencia económica del jefe de gobierno Rodríguez Larreta y nos encontramos con que un año de pandemia, Rodríguez Larreta decidió recortar un 15% del presupuesto de la salud, un 70% de la infraestructura escolar, ha recortado las computadoras para los chicos y todo eso en el marco de la emergencia económica que nosotros con confianza decidimos que el Poder Ejecutivo pudiera declarar. Manuel, entonces, la verdad Juan Manuel, es que nosotros tenemos grandeza para Juan Manuel, desde la oposición nacional. Juan Manuel, ¿votaron en contra? Ustedes ¿Votaron en contra, no, Juan? nosotros hemos acompañado en el endeudamiento, hemos acompañado la la ley de política. emergencia. ¿Me No, entiendes lo que acaba de pasar acá? El Nosotros presupuesto. necesitábamos en la ciudad que nos acompañen en la ley de emergencia para afectar recursos a la política sanitaria, a la política social, y votaron en contra. Y acá decís que votaron a favor. Ustedes pero votaron en contra. Ustedes no nos acompañaron. Ustedes vaciaron la comisión que tenía que seguir el seguimiento de los gastos de la emergencia económica, porque ustedes lo que quieren hacer es naturalizar un ajuste que están haciendo. Entonces, la verdad es que decirle al presidente que hace lo que ustedes en realidad están haciendo en la ciudad es un poco injusto. Deberían ser un poco más coherentes consigo mismos. El problema serio de la Argentina es que tenemos un presidente sin autoridad que en vez de reconstruirla, de recalcular cómo se relaciona con la política y con la sociedad, sigue empecinado en meter la pata más adentro en el barro. El proyecto de ley que están mandando al Congreso no es una cuestión que está dialogando con los diputados. Está pidiendo que le demos facultades que son inconstitucionales, a ver si se entienden. Bueno, y no se las vamos a dar. Y si tienen mayoría, vamos a volver a ir a la justicia. Porque de lo que se trata es de defender el Estado de Derecho y lo que se trata es de defender los derechos de las personas. Debería discutir el Congreso qué pasa con las fronteras internas. Hay gente que no puede circular entre las fronteras, el comercio interior está trabado. ¿Por qué no debate eso el Congreso? ¿Por qué no debate las medidas económicas el Congreso? ¿A quién ayudamos? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué no debatimos la distribución de vacunas? Hay presión de grupos de interés. Moyano está pidiendo que le demos vacunas a él o a los camioneros. Bienvenido sea, hay que dárselas. ¿A quién más hay que dárselas? A ver, vamos a escuchar. ¿Por qué no se debate en el Congreso? La ciudad se Este es el debate de fondo. Yo creo que el debate de fondo tiene que ver con que entre ellos no se ponen de acuerdo, entre las propias, digamos, miradas en esta mesa nomás. Uno reclamando la autoridad y la vehemencia del presidente, en este caso cuando habló con respecto al fallo de la Corte, y el otro diciendo que tenemos un presidente sin autoridad. Evidentemente, ni siquiera entre dos hombres el que grita no tiene autoridad, generalmente, ¿no? Sin Por otro autoridad, lado, que es lo peor del mundo. Por otro lado, a Beluto, le quiero decir que es muy difícil escucharlo usted hablar de grieta cuando usted hace apenas unas horas acaba de tuitear ni olvido ni perdón. Sí, ni olvido ni perdón. Trabajan constantemente para eso. No se va a olvidar el desastre que hizo este gobierno para eso, y es imperdonable. Es realmente muy contradictorio su mensaje. De todos modos, no es contradictorio, nosotros seguimos haciendo lo que vinimos a hacer. Victoria. Vinimos a reconstruir la Argentina, vinimos a poner el modelo de producción y desarrollo en orden, y como dice Juan Manuel Valdés, a ustedes evidentemente no solamente van corriendo el arco, sino que todo lo que dijeron que iba a suceder, ustedes dicen no llegan las vacunas todos los días, la señora prende el televisor y ve que no solamente llegan vacunas, sino que le llega vía el teléfono, la aplicación, el plan de vacunación federal en toda la Argentina. Hoy hay gente que está mirando que se acaba de vacunar, entonces ustedes se van quedando que muere porque con un no las arco, tiene. con Y hay un gente arco. que muere porque Claro. ustedes las distribuyeron a los amigos. Hay gente lamentablemente en la Argentina, más de 60.000 compatriotas que mueren por un COVID que nos afecta, y lo peor que podemos hacer, argentinos y argentinas, es gritar como vos me estás gritando a mí, porque la verdad que esa Argentina no va más, no es indignante. Lo que es indignante, el gobierno haga pagar su fracaso con vidas humanas. Abeluto, lo que es indignante en todo caso es que ustedes tuvieron 4 años para gobernar, hicieron las cosas realmente muy mal, por lo menos
así lo vio la ciudadanía, por eso no los volvieron a votar. Entre otras cosas, porque destruyeron la capacidad, que es el gran ordenador de la vida de todos nosotros, que es el trabajo. Incluso en pandemia, ¿Por qué con estás esta hablando de crisis... esto? No, sí, ¿cómo que no voy a hablar de esto si es lo que realmente tenemos que hacer los políticos? Resolver los problemas a la gente. ¿Cuál es el problema de la encantaría Argentina? que hubieran resuelto La crisis un económica problema. y social. Todos los indicadores de la Argentina son peores hoy que en Todos los 2019. indicadores de la Argentina Todos, en Beluto. términos de producción e industria acaban de mostrar una recuperación. 5 meses de crecimiento continuo de la ¿Dónde está la construcción. recuperación? 20.000 ¿Dónde está puestos la de la recuperación? industria. La industria automotriz, récord, de 300.000 unidades pasamos a 500.000. La tasa de inflación, Estamos el con valor una del salario construcción, real. con una, ¿Dónde está la recuperación? salario real, 22 puntos se cayó con ustedes, Abeluto. Entonces, la verdad, 50% de estamos, mira, inflación, reconociendo Victoria. dos cuestiones. Vayan a hacer las compras. Vamos a reconocer dos cuestiones centrales. Para una Recomponer, mujer mandar a hacer las compras. ¿Qué mensaje recomponer. espantoso? ¿Cómo que dijo? Te mandó a hacer las compras. ¿Qué Bueno, qué mensaje ya horrible ya para es una el mujer? Voy a hacer colmo, las compras, Vayan no a ya sé. hacer es las el compras, a ver colmo, cuánto cuestan ya las es el cosas. colmo, Misógino, ya tenés espantoso. directamente todos los No es un mensaje todos los números. misógino. Los hombres y las mujeres vamos a hacer las compras. Claro, no, Y no, pero justo vos a la no lo mujer le mandaste. dijiste, cuestan las ¿Sabés cosas. cuál es lo gracioso? Pero justo a la mujer la ¿Sabés lo mandaste que a hacer las pasa? Es compras, que mirá vos, vos. evidentemente, primero... la verdad que no entiendo ni siquiera que pidas disculpas por eso, porque realmente a esta altura del partido no poder sostener un debate con una mujer y mandarme a hacer los mandados... No te estoy mandando como a hacer si las fue- compras. Sí, sí. Estoy diciendo, No. vayan a hacer las compras. No, no. Los hombres y Se las lo mujeres decís del a una frente de mujer, todos. ¿sabes por Y qué? vean cuál es la Porque el inflación enojo que te produce, real de los alimentos el en la enojo que te Argentina. produce, el Seas enojo mujer, que te seas produce, hombre, yo voy a hacer las el compras enojo en que mi te casa. produce, ¿sabes cuál es el enojo que te produce? Darte cuenta que fuiste parte de un gobierno que se Del fue cual en estoy 4 orgulloso. años, por el cual destruyeron la economía. Y nosotros somos conscientes, mira lo que te voy a decir, de que recomponer el salario después de 22 puntos de destrucción, de que recomponer las jubilaciones, que recomponer las pensiones y que ¿Dónde está la recomponer la vida recomposición de las de jubilaciones? los 45 Pregúntenle a millones de los jubilados argentinos cuánto llevan nos va a perdidos con su costar sistema mucho de más cálculo. tiempo, nos va a costar mucho más tiempo de lo que ustedes tardaron en destruir todo. Entonces, con mucha paciencia, con mucha inteligencia y con mucha razonabilidad, tenemos un presidente que conduce la pandemia, que genera condiciones para la vacunación de un pueblo y que todos los indicadores económicos están justamente mostrando una recuperación mucho más lenta de lo que quisiéramos, sí, porque ustedes destruyeron 24.000 pymes y 240.000 puestos de empleo. Entonces yo te digo, resolvimos 20.000 puestos de empleo, fíjate lo que te estoy diciendo, ustedes destruyeron 240.000 en apenas 4 años. Entonces, lo que creo que necesita la Argentina es encontrar oficialismo y oposición una vez en pandemia, ante la muerte, sentados en una mesa, no para que acuerden con un modelo político. Ustedes no van a acordar con un modelo político porque ustedes quieren el poder. Ustedes quieren el poder para otra cosa. Todos los meses Ustedes quieren el poder para otra cosa. Desde que, A ver, vamos a cuando poner pasaba orden, eso, porque si no ustedes la- movilizaban todos los meses para generar caos en las calles y generar caos de contagio. Entonces, cuando se los convoca al diálogo, movilizan igual. Cuando no se los convoca, parece que somos los autoritarios. La verdad es que lo único que se hace es poner palos en la rueda y la verdad es que la gente del otro lado quiere que le digamos de qué manera vamos a... Nosotros tenemos tres valores fundamentales para este año. Vacunar, reconstruir y crecer. Y las tres Hernán, cosas las estamos Eduardo, haciendo. no, dale. Y no nos vamos a quedar atrás por más no. palos en la rueda que nos quieran poner en No hay respecto. real dimensión de cómo está la Argentina. Sinceramente, no va a haber real no dimensión? tienen real dimensión de lo que pasa de la inflación, no tienen real dimensión de la ausencia de plan económico y la falta de previsibilidad sobre cuál es el rumbo de nuestro país. No tenemos resuelta la deuda, no tenemos si el resueltos los presidente está precios. fuera, Como no hay plan económico, fijan la política de precios máximos que lo único que está haciendo es concentrando la economía porque las pymes productoras de alimentos no pueden sostener esos costos, están cayendo frente a las grandes. En los canales de venta hay una distorsión total, los Hernán, almacenes no ¿vos sabés pueden que cerraron competir con 25.000 los grandes pymes en el canales, gobierno de Macri con sin los grandes pandemia? canales de supermercados. Yo lo que quiero decir es, si el presidente y el oficialismo no construyen gobierno nuevamente, no ponen los pies en la tierra y entienden las necesidades del pueblo argentino y dejan de mandar leyes que solo sirven para cumplir el capricho de concentración de poder de Alberto, que no tiene nada que ver con No el tiene diálogo, poder, Alberto. que está lejos de la Constitución y de la legalidad, la Argentina le va a ir muy mal. Entonces, es fundamental que recapaciten, más allá que hablen de diálogo y de lo que sea. Se anunció en el gobierno todo eso, y sorprendió Grabois y otras organizaciones sociales cómo le salieron con los tapones de punta. Bueno, usted está al frente de la comisión, pero
diciendo que esto no servía para nada, que la solución había que buscarla por otro lado. ¿Usted se sintió defraudada por esos movimientos sociales? No, porque les tengo respeto y sé que tienen una trayectoria luchando en la Argentina que tiene niveles de informalidad laboral muy importantes. Quizás no tenemos la misma posición con respecto a una política que la creemos central, como dice Matías Tombolini, en términos de inyectar para poder primero salir rápido de una situación de pobreza. 6 de cada 10 niños es pobre en la Argentina. Esta recomposición del ingreso busca ni más ni menos, Edgardo, que recuperar los niveles de compra que tenían las mamás de la asignación universal por hijo allá por diciembre del 2015. El gobierno de Macri, lo dije yo recién, destruyó salarios, jubilaciones y golpeó muy fuerte a las mamás de la asignación. Con esta recomposición del monto a alimentar para la misma mamá que recibió la asignación, estamos tratando de llegar al nivel que tenía antes. Esto es, una asignación equivalía al 70% de la canasta básica de alimentos. Cuando se fue Macri, esa misma asignación se había derrumbado el 48%. ¿No se sintió defraudada entonces? No me siento defraudada porque las voces de nuestro Frente de Todos permiten esta amplitud. Puede no coincidir parte del Frente de Todos con la ley, por ejemplo, muy buena que elevó Sergio Massa con respecto a liberarle la carga de ganancias a más de 1.300.000 trabajadores, que en la provincia de Buenos Aires son más de 567.000. Eso también tiene una mirada de recomponer salario y al mismo tiempo inyectar al consumo. La economía por la que nosotros peleamos es por la recomposición de nuestro mercado interno. Por supuesto, mirando las posibilidades de exportaciones, más en un contexto donde este viento de cola nos permite traer, obviamente, divisas, pero esas divisas están pensadas permanentemente para activar las ramas y sectores de la economía que necesitan dólares para volver a generar valor en origen, generar trabajo, y para eso se logra inyectando plata también en el bolsillo de los sectores que van a tardar en incluirse laboralmente. ¿Qué soñamos? Que esas madres hoy, con niños de 0 a 14 años, que tienen esta posibilidad de tarjeta alimentar, en unos años tengan trabajo. Porque claramente la destrucción de 4 años nos va a generar un tiempo. Y lo que no estamos dispuestos a hacer es que en esta pandemia el hambre lo paguen los niños de 0 a 14 años en la Argentina de ninguna manera. Transparente, universal y para todos aquellos que necesitan un plato de comida. Abeluto, a ver, aprovechando también el tema... Uno mira la historia argentina, Edgardo, y este tipo de políticas que suenan tan amables y tan generosas y que sin dudas tienen objetivos muy loables, terminan estrellándonos contra la pared. Porque un día las tarifas tienen que aumentar, porque un día el dólar se sincera, porque un día la inflación estalla. Digo, ¿quién va a estar en contra de ponerle plata a la gente en el bolsillo? Si fuera tan fácil, ¿quién no lo hubiera hecho? ¿Quién no lo haría? Digo, si es solamente imprimir papel. No, Es perdón, solamente esta imprimir decisión papel. no tiene que ver con eso, tiene que ver con el aporte esta solidario, inflación 280.000, perdóname. esta ¿Sabés con inflación quién tiene que ver? altísima Con una que tienen, decisión que tenemos política, todos. Edgardo. ¿Realmente alguien cree que el día viernes salimos a emitir para repartir? Es un ¿Alguien fracaso piensa populista que emitimos ya el hemos viernes para tenido. repartir? Edgardo, volvemos Esto a es repetir el mismo redistribución cuento. pura, Como decía Edgardo, otra vez 280.000 yendo a millones pedir del la aporte estupidez en el solidario que mundo. ustedes A criticaron. decirles con el El que delito cómo ustedes tienen que ser las militaron. relaciones financieras 280.000, internacionales. mira, Bueno, Edgardo, ese tema justo no estaría bueno el que día hablen, viernes, ¿no? Puedo el hablar de cualquier presidente de la tema, Ponerle Nación, deuda al fondo. el día viernes, Relaciones el financieras que nos presidente de la devastaron. Nación, el día viernes el presidente de la Nación no solamente anunciaba esto, sino que agradecía el aporte solidario de más de 10.000 empresarios multimillonarios de la Argentina que pagaron ese impuesto extraordinario por única vez que nos permite, entre otras cosas, redistribuir partidas presupuestarias para inyectar allí donde hace falta. Jamás se hubiesen atrevido. Usan la palabra inyectar. Jamás. Me encanta jamás. cómo usan la palabra A la inyectar. economía Ojalá se le fuera inyecta. tan fácil. A la economía se le inyecta, no se la seca. Explíquenselo al como hicieron ministro ustedes. Guzmán, Ustedes que lo es el que secan. dijo, Ustedes secaron la capacidad de producir de la Argentina. que el déficit fiscal no era de derecha. Explíquenselo a los de ustedes que ¿Cómo? están debatiendo ¿Cómo? eso. Explíquenselo a Martín A ver, Valdés y Guzmán. Tombolini Pero ¿cómo porque le que quiere sí? responder a Abeluto. No, 4,5. primero que si hubo un gobierno que tuvo superávit gemelo fue el de Néstor Kirchner con Alberto Fernández de jefe de gabinete, y esa matriz la queremos replicar en este gobierno. Lo que pasa es que nos toca una pandemia y nos toca heredar la pandemia macrista, que eso fue 25.000 pymes cerradas, fue el desempleo, fue el 50% de pobreza. La verdad es que hablar así como si uno hubiera nacido un repollo es muy gracioso. Tambolini. Pero Sí. te termino de decir, nosotros creemos, Edgardo, que cuidarse valió la pena y vale la pena. Con la llegada de las vacunas nuevas, con la reconstrucción de la economía, con el crecimiento que de a poco vamos logrando que la economía vuelva a tener impulso, cuidarnos habrá valido la pena y lo vamos a lograr. Vamos a ver estos meses cómo vamos a ir logrando mejorar la situación sanitaria y económica de la Argentina. Pero poniéndonos de acuerdo y trabajando, no poniendo palos en la rueda y con críticas absolutamente inconducentes. Tombolini. A mí me parece que la pregunta es, ¿qué hacemos para que vos que nos estás mirando
llegar a fin de mes no sea tan complicado. Entonces, yo te pregunto, digamos, Abeluto, ahí capaz que podemos intentar ofrecerle alguna solución a la gente. ¿Qué harías con las tarifas? ¿Las subirías un 35%? ¿Qué haría con las tarifas? Sí. Haría un esquema para que los que menos tienen paguen menos y los que más tienen dejen de ser subsidiados, como hace este gobierno que se dice que es progresista. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿por qué si lo está contando ahora la luz, vos que nos estás mirando, te aumentó en 1925%? ¿Por qué el gas entre el 2019 y el 2015 subió 950%, el transporte subió 303% y el agua 840%, mientras tu sueldo subió 228%? La verdad es que a mí me parece que la posibilidad de aportar al debate con ideas es sumamente importante, con independencia desde el lugar que se formule. Lo interesante es que lo hagamos con datos y no solamente con relatos y enojos. Por eso me parece importante que en un contexto inflacionario entendamos que la Argentina está buscando una macroeconomía relativamente estable. Por eso yo no tengo ningún problema de hablar del déficit fiscal. Como decía recién Valdés, la búsqueda de equilibrio fiscal es una búsqueda absolutamente razonable. Ya tenemos superávit comercial, vamos hacia un equilibrio fiscal con menor financiamiento monetario del déficit, con administración del tipo de cambio. ¿Te parece? ¿Crees eso? Mirá, yo te voy a contar una cosa. El año pasado discutíamos y todos estaban muy enojados y muy preocupados porque los dólares paralelos habían llegado a 195 pesos. Hoy vale 45 pesos menos que cuando nos decían que todo se iba al demonio en diciembre. La realidad es que hay que intentar ser un poco más... ¿Cómo? Que hablamos de datos. ¿Y cuánto más que en el 2019? ¿Cómo cuánto más que en el 2019? ¿Cuánto más vale el dólar hoy que en el 2019 cuando cambió el gobierno? Mirá, el dólar cuando ustedes se fueron valía 60 pesos. Exacto. Y aumentó 41% el año pasado y este año 10% más o menos en línea con la inflación. A ver, la verdad es que... Perdón. Bueno, es que lo que tenés que tratar de mirar son los Ustedes datos. gobernaron, el dólar se fue. Pero mirá, hay una comparación interesante cuando pensás en el dólar y en la inflación. Pero de vuelta, es una comparación para hablar con datos. Si vos comparás precios y dólar, con Macri el dólar aumentó 542% y la inflación fue 2,86%. Claramente hubo una decisión de política económica, independientemente de la razón, que no le funcionó a los argentinos y a las argentinas, porque todos terminamos ganando menos y viviendo peor. Reyes, pues tenemos que ir cerrando. Voy a tratar de ser sucinto, breve. ¿Sabes lo que me parece? Esto no es un problema de coyuntura, Edgardo. Esto es un problema de larguísima data de la Argentina. Yo tengo la sensación de que nosotros le movemos el piso a las personas y se caen pymes, se caen niños en la pobreza, se caen pobres y nos aplaudimos a ver quién lo ataja. Y creemos que eso es solidaridad. Entonces la discusión entre Grabois y Arroyo tiene que ver con cómo atajamos a los que se caen. Y esto tiene que ver con un modelo de país. ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento económico, de generación de riqueza, de prosperidad, de autonomía de los sujetos, de libertad, de felicidad? ¿Qué modelo le estamos proponiendo a la Argentina? ¿Cuál es la visión de futuro? La propuesta del gobierno es una propuesta de resignación, donde nos dicen que yo le doy más planes, yo le doy más planes. Nosotros somos autores de la UH. No. Nosotros somos autores de la UH. El principio de solidaridad no está dado en qué caridad te puedo dar yo, sino el principio de solidaridad está dado en qué política pública puedo hacer yo para que vos seas libre, para que puedas ser próspero y no dependas de las dádivas ni de Grabois ni de Arroyo. Los planes sociales del gobierno que creó planes sociales. Termino con esto, Edgardo. Déjeme terminar. En definitiva, ahora lo que dice Matías, y yo sé que piensa muy parecido a mí, lo que dice Matías cuando discute el déficit fiscal, cuando discutimos la tarifa, lo que nosotros tenemos que discutir es no el Estado presente o el Estado ausente. El Estado tiene que estar presente. La discusión es entre un buen Estado y un mal Estado, entre un buen capitalismo y un mal capitalismo. El Estado de este gobierno y el capitalismo que propone el PJ y el kirchnerismo en la Argentina es un mal capitalismo que tiene estas consecuencias, porque gobierna la Argentina hace 30 años y la provincia hace 30 años. Entonces háganse cargo de que mientras atajen a la mayoría, hay muchos que no los ataja nadie. Escúchame, está bueno lo que decís. ¿Me das un dato? No, los datos los tenés vos, pero vos pertenecés a un gobierno que hizo este país un desastre. Está bien, y no pertenecías, Matías, y cambiaste la forma de pensar por un cargo en el Ministerio, en el Banco de la Nación. Entonces no me pidas datos a mí cuando los datos los tenés vos, porque el economista sos vos. Si a vos te hace bien dar un argumento
de No, colegio secundario, yo te cuento no es por de qué me secundario, sumé Matías. a la Vos me coalición de estás pidiendo gobierno. un dato y yo te lo doy el dato. ¿Sabes cuál es Dale, el dato? pero dame un Que el dato, porque hasta empobrecimiento acá de la Argentina, lo que hiciste no le eso- resuelve nada. No, Bueno, pero el empobrecimiento... si querés te cuento que estamos pero haciendo me en el estás pidiendo un dato, banco. te lo doy. Bueno, dale. Buenísimo. ¿Qué dato querés? Alguno que sustente lo que estás No, planteando, lo que te estoy- no, que tenga que pero ver sí con te la lo voy a historia de lo decir. que hicieron cuando gobernaban, No, porque me está parece que bien. la fórmula que intentaron... Gobernamos no con ustedes, funcionó. porque ustedes fueron aliados en el Congreso. Lo que te quiero decir es lo siguiente, vos y Massa. Sí. Lo que quiero decir es lo siguiente, y nos ayudaron muchísimo, así que les agradecemos. 2016 Lástima que después se corrieron y volvieron a ser kirchneristas. Pero que en el Lo que digo, 2016 el único dato de la había realidad, otra Matías, vocación hasta que quisieron incluir el al único hermano dato de la Macri en el realidad es que la Lantreo. Argentina No sé si se te acordás. empobrece, que el Estado cobra cada vez más impuestos y da menos respuestas. Eso es falso. Tenemos No, menos eso no educación, tiene. tenemos menos Decíselo a los salud. parquímetros de Rodríguez Ah, Larreta, Tenemos Pero un dato, tenemos, un dato, un estoy dando número, datos, dame. ¿qué dato querés? Pero Estoy es dando que, los datos, ¿sabés lo si que no lo pasa? querés ver. No, para no, No, esconderte, lo que pasa es que no lo podés veo. contestar con el datos mundo porque no tenés hace ningún rato- dato. Argentina viene fracasando, Matías, dejémoslo. Pero a justamente ver, ustedes lo bueno, dicen, Abeluto. Excelente. Abeluto. A ver, eso es un Por culpa de diagnóstico. tu gobierno, por culpa del Abeluto, gobierno anterior. A ver, del vamos a anterior, escucharla del a anterior. Victoria, que- ¿Hasta cuándo vamos a seguir negando que la Argentina es un fracaso? Pero tenés Bueno, que es dejar de que lo enojarte que para piensan, hacer una bueno, eso es lo que Hay una pensás diferencia. vos. Te felicito. Así Vos no gobernaron pensás que la ustedes, Argentina creyendo es que la un fracaso. Argentina era un Vos fracaso. pensás Con que este la- número de Diciendo pobres que te eran parece que la otra Argentina cosa no es un y gobernaron fracaso. Con el desastrosamente. mismo PBI No. per cápita de hace No, 40 no. años. ¿Te parece que la Argentina no es un fracaso? No, a mí me Hemos parece perdido que la Argentina es un generaciones ejemplo. en este país A mí me parece que por la las ciencia políticas argentina económicas es un por el ejemplo. populismo. A mí me parece que la ¿Con qué Argentina es un tristeza? ejemplo. A ver, comparto con Abel. Le voy a pedir a los Educación, 4 hombres que la trabajadores. dejen hablar a Victoria. No, bueno, pero es un espanto. Mira, mientras me dejen hablar y no me manden a hacer los mandados, podemos llegar a recomponer una mesa de consenso hasta con Victoria, Abeluto. no te mande a No hacer seas los injusto. Hasta con mandados. Abeluto. Lo Estás que le quiero diciendo decir a algo Abeluto, falso y lo sabés. lo que le quiero decir a No Abeluto te es que mandé a con el hacer los discurso... mandados. Dije que vayan a hacer las No, compras no, para pero me ver lo cuál es la decís a mí inflación y yo real. te vuelvo a repetir. Quizás es parte de la deconstrucción que tenemos que hacer. Posiblemente usted Yo no vaya tengo a que hacer los ninguna mandados. deconstrucción. Lo que digo es Háganla que ustedes. es importante cuando tenés una mujer enfrente, puedas discutir con ideas y No no me mandar a hacer pongas los el mandados. dedito al estilo kirchnerista porque no ¿Qué dedito? sirve. Pero mira cómo no te me pones vengas vos. a decir lo que Mirá tengo cómo que estás, hacer con las colorado como mujeres. un tomate. No me vengas a decir que me tengo que deconstruir. Dejen Sí, de decirle a la sí. gente lo que tiene que pensar. No, yo Por no estoy favor. acá para discutir con un señor que me manda a hacer los mandados. No te simplemente. mandé a hacer los mandados. Lo que te sí le estoy digo al diciendo. señor Abeluto es, con esa manera de tratar permanentemente de descalificar a quienes gobiernan. Ustedes gobernaron 4 años. Yo esperaba, en todo caso, a 2 señores de la Alianza Cambiemos en un debate serio sobre propuestas. Ustedes critican todo lo que hacemos nosotros desde el gobierno. No dijeron para la sociedad que nos está mirando Lo acabo de decir a Matías, ninguna qué de las había que hacer con propuestas las que tarifas. tienen, Se ninguna, lo acabo de decir a tienen Matías. posiblemente representantes en la Cámara del Congreso y podrán llevar un montón de propuestas. Nosotros tenemos una concreta que es reconstruir la Argentina, recomponer nuestro entramado pyme productivo, generar condiciones. Recién escuchaba que decían, ustedes no saben cómo están viviendo. ¿Cómo no vamos a saber si tomamos medidas para seguir sosteniendo las pymes con el Repro 2? Liberamos al sector del turismo en la carga de los aportes patronales. Tomamos medidas de incentivos fiscales a las inversiones en el norte grande. Trabajamos sobre los sectores vulnerables para poder contener la salida de la crisis. Tenemos medidas sanitarias para vacunar a la Argentina. Nosotros trabajamos todos los días para dar respuesta a que los ciudadanos en la Argentina vivan mejor. Primero, porque confiamos en nuestro país. Segundo, porque no nos avergonzamos de ser argentinos y de trabajar todos los días para sacar al 42% de la pobreza. Y lo hacemos Avergüéncense de los con un resultados que criterio están muy teniendo. claro, que es, por supuesto, ampliar el Producto Bruto Interno de la Argentina, como ustedes no hicieron durante 4 años, y aplastaron además al sector productivo a una crisis inédita. ¿Qué hacemos? Trabajamos todos los días por ramas y sectores, viendo con muy buenos ojos cómo se recupera la industria automotriz, la industria textil, la industria del calzado, la industria del complejo Invítame a vivir en ese agroalimentario de la país porque yo no lo Argentina. veo. Ese es el proyecto de país, pero mientras tanto no les vamos a soltar la mano a los 40% de pobres que necesitan un Estado presente, que regule precio de alimentos, precio de tarifas y precio, ¿sabes de qué? De la telefonía móvil, servicio de internet y televisión por cable, que no estamos No sabés lo dispuestos bien que funciona. a que estafen a los más pobres de la Argentina con tarifas que no pueden pagar. Eso es lo que hacemos todos los días. Me encantaría escuchar qué hace Cambiemos para poner en todo caso la Argentina en el sendero, no sé cuál, cuéntenos.